Caminar sobre un tablón de madera colocado en un charco de agua para cruzar de un lado a otro del camino no es algo realmente complicado. Sin embargo, si colocamos este mismo tablón entre dos edificios de 50 plantas e intentamos cruzarlo, las palmas de las manos empezarían a sudarnos, hiperventilaríamos, los latidos del corazón se elevarían y las pupilas empezarían a dilatar. Podría decirse que, a no ser que te gustasen las emociones intensas, podrías sufrir un infarto del miedo que podrías experimentar en esta situación. Es el miedo, la emoción universal que todos experimentamos, independientemente de la edad, al monstruo que se esconde bajo nuestra cama, a perder a nuestros seres queridos, a sacar malas notas, lo que sea. La RAE define el miedo como perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Si es así, ¿por qué tenemos miedo a muchas de las cosas irracionales mencionadas anteriormente? Pese a 100 años de investigación, los científicos aún no han conseguido definir lo que es el miedo ni ninguna otra emoción humana. De todos modos, exploremos la psicología del miedo para descubrir qué nos hace sentir miedo y por qué. Para entender bien el miedo, retrocedamos hasta el principio de la historia de la humanidad. El miedo, concretamente el miedo innato, es una ancestral emoción que tenía sus propias ventajas para nuestros antepasados. Esto se debía a que vivían en un entorno vulnerable, repleto de animales, salvajes y otras amenazas. Todo comienza en una región del cerebro, la amígdala, que se encarga de detectar el peligro y enviar señales a otras zonas del cerebro, concretamente al hipotálamo. Como resultado, el mecanismo de reacción provoca sudoración en las palmas de las manos, hiperventilación, aceleración de los latidos del corazón o dilatación de las pupilas, poniendo así el cuerpo en modo combate o huida. Todo ello servía para que nuestros antepasados sobrevivieran cuando se enfrentaban a un león salvaje o cualquier otra criatura que se alimentase de seres humanos. Sin embargo, el mecanismo inducido por la amígdala no se desarrolla de forma significativa con la evolución industrial, lo cual es bueno por razones obvias. De lo contrario, te relacionarías a propósito con enfermos de tuberculosis, cruzarías imprudentemente los pasos de pitones o te colgarías de un poste eléctrico sin esperar ninguna consecuencia. El miedo innato ha ayudado a los seres humanos a sobrevivir, desde ser cauto al ver un león en el camino, hasta desconfiar de aquel que parece un ladrón cuando caminamos por un callejón oscuro. De hecho, las personas con mejores mecanismos de miedo sobrevivieron y heredaron sus genes, albergando el rasgo del miedo y la respuesta. En raras ocasiones, si tus antepasados tuvieron miedo a las arañas, tú también podrías tenerlo. Del mismo modo, la esquizofrenia tiende a ser hereditaria, aunque no se sabe que haya un gen concreto responsable. El valor del miedo innato quedó en evidencia con el experimento de Charles Darwin en el siglo XIX. Las expresiones de asombro y los rostros de ojos muy abiertos, provocados por el miedo, se convirtieron en tema de discusión entre los científicos. Para demostrar su teoría, Darwin fue al zoológico de Londres y se acercó al cristal de la jaula de una serpiente, decidido a no retroceder si el reptil atacaba. Allí describió la reacción facial como una tensión muscular involuntaria ante una amenaza inminente. Con este experimento, Darwin puso a prueba su hipótesis de que las expresiones de miedo son innatas y no aprendidas. Tan pronto como la serpiente se abalanzó sobre el cristal, Darwin retrocedió un par de metros. Darwin dijo: «Mi voluntad y mi razón habían sido impotentes contra mi imaginación, que representaba un peligro al cual, sin embargo, no estuve nunca expuesto. Dado que el miedo ha ayudado a la supervivencia humana durante tanto tiempo, surge la pregunta de por qué se ha vuelto tan problemático e indeseable. La respuesta reside en la maldición de la anticipación y en los miedos adquiridos. Los humanos tienden a sobreestimar las probabilidades de los peores escenarios. Esta tendencia a anticipar excesivamente las amenazas ha convertido al miedo en algo contraproducente. El miedo está bien en determinadas situaciones, pero cuando va más allá de lo que nos permite mantenernos a salvo,
aunque no estemos en peligro, puede dar lugar a una serie de problemas mentales modernos, es decir, a miedos irracionales. Esto nos lleva al segundo tipo de miedo, conocido como miedos aprendidos. Supongamos que de niño te mordió un perro. Prácticamente tu cerebro debería hacerte ser precavido cuando te enfrentes al mismo tipo de animal, pero no es así. De hecho, puedes llegar a tener miedo a un cachorro como consecuencia de este único incidente. Un solo miedo o fobia puede dar lugar a otros temores irracionales, cambios en el estilo de vida y diversos problemas. El neurocientífico estadounidense Joseph Ledoux explicó ampliamente el condicionamiento pavloviano del miedo, que se aprende rápidamente a partir de una experiencia, se codifica con firmeza y activa múltiples sistemas de memoria. Un famoso experimento de 1920 demostró este condicionamiento. El psicólogo John Watson sometió al pequeño Albert a un experimento para generarle miedo a las ratas. Al principio Albert no temía a los roedores, incluso llegaban a acariciarlos. Pero Watson empleó el condicionamiento de Pavlov para lograrlo. Cada vez que Albert intentaba tocar una rata, Watson provocaba un ruido fuerte que asustaba al niño y lo hacía llorar. Como resultado, Albert empezó a temer y llorar ante la sola visión de las ratas y otros peluches similares. Lo más peligroso es que tras un incidente se puede interpretar una señal de miedo de forma demasiado amplia. Se puede empezar a evitar estímulos aparentemente inofensivos, alterando el curso de la vida. El psicólogo Samuel Lisek realizó experimentos para entender el aprendizaje relacionado con el miedo y concluyó que los humanos sobregeneralizan las señales de peligro. Numerosos estudios han demostrado que los recién nacidos no tienen miedo innato a las serpientes o arañas, sienten curiosidad. El miedo se aprende después. Existen opiniones contradictorias al respecto. Pero el experimento del psicólogo Martin Seligman arroja otra perspectiva. Intentó generar miedo a ciertos objetos en personas, mostrando imágenes junto con descargas eléctricas. Surgía temor a arañas y serpientes con 1 o 2 ensayos, no hacía flores. Así, más allá de las polémicas, serpientes y arañas pueden considerarse miedos universales. Sin embargo, aparte de estos miedos universales, las personas pueden desarrollar todo un nuevo espectro de miedos, influenciados no solo por los acontecimientos, sino también por los medios de comunicación y la sociedad, que inculcan el miedo a infinidad de cosas, aprovechándose del mecanismo innato de defensa contra el miedo de los humanos. La sociedad tiene miedo de muchas cosas, desde padres que castigan a sus hijos por determinados comportamientos, hasta ser un marginado en la escuela o ser rechazado, y en ciertas sociedades el miedo a ser expuesto como ateo u homosexual, y así sucesivamente. Los miedos de una persona que vive en la ciudad pueden ser considerablemente diferentes de los de una persona que vive en el campo. Los miedos pueden variar según la cultura y el entorno. Un agricultor puede tener menos miedo a un robo en su pueblo que un ciudadano en una gran urbe con más criminalidad. Una persona en el sur de Florida teme más a los huracanes que alguien en el centro de Madrid. Es fascinante cómo distintos contextos generan respuestas únicas. Los medios, especialmente los noticieros, avivan temores en la gente, ya que eso les atrae. Aunque nunca hayas estado en un avión accidentado, sientes nervios al volar tras ver un choque en las noticias o en una película. Así influyen generando miedo. En cuanto a fobias, son reacciones exageradas a temores irracionales o a veces racionales. Pueden ser al agua, las alturas, hablar en público, etc. No hay una sola explicación, pero los psicólogos suelen atribuirlas a experiencias traumáticas en la infancia, entornos particulares o herencia. Entonces, ¿cómo enfrentar miedos y fobias? Dañar la amígdala puede no ser inteligente, pues perderíamos sus otras funciones. La mayoría de psicoterapias para vencer miedos se basan en la exposición repetida a aquello que los provoca. Esto puede ser mediante desensibilización sistemática o inundación. La desensibilización sistemática
Implica una exposición gradual y repetida al miedo, hasta desarrollar recuerdos que superen los de la amígdala. Es efectiva porque se comprenden los temores irracionales. Por ejemplo, si se teme hablar con desconocidos, se puede comenzar interactuando con compañeros o gente del barrio. Aunque al principio cueste y genere ansiedad, salir de la zona de confort ayuda a superar el miedo. La inundación consiste en sumergir completamente a la persona en la situación temida. Pero puede ser abrumador para la salud mental. En definitiva, debemos aprender de qué huimos y por qué. El miedo lleva por rutas fáciles, conocidas, nunca por lo desconocido. Como dice James Clear, el autor del bestseller Hábitos Atómicos, cada pequeña acción que realizas es un premio por el tipo de persona en la que quieres llegar a ser.